Bueno, una alegría poderles intentar contarles una tan larga historia que ya lleva increíble casi más de 16 años. Resulta ser que yo llegué a El Salvador a trabajar con una contraparte llamada Fundasal, que ustedes todos la conocen, y allí iba a impulsar el modelo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua uruguayo. Pero en ese entonces, estoy hablando de 2004, principio del 2005, Fundasal hizo un estudio muy interesante del centro histórico de San Salvador, donde se graficaba una cantidad de mesones. Para mí, un uruguayo no conocía los mesones, y me dijo las compañeras y los compañeros de Fundasal: Gustavo, ¿no te interesa conocer la experiencia del centro histórico? Dije, sí, me interesa, y allí fui a conocer y tuve mi primera impresión sobre los mesones, esa ciudad oculta que se descubre en el centro de San Salvador, donde viven los más humildes, seguramente, o uno de los más humildes de esa ciudad de San Salvador. Ese centro histórico tan bello desde el punto de vista arquitectónico, pero derruido por un terremoto de hace muchos años. Ahí vivía, me contó la historia, que ahí vivía parte de la aristocracia salvadoreña antes del terremoto y después se fueron a otros lados, quedando sumamente tuburizado y en mal estado varios edificios del centro histórico. Y allí aparecieron los mesoneros, esa gente que lucraba con la necesidad de quien tenía que vivir en el centro histórico. En general, hombres y mujeres que dependían de la economía informal, porque como ustedes saben, el centro histórico de San Salvador es un lugar de mucha venta callejera. Bueno, ese estudio me impactó, y luego tuve una primera reunión con quien fuera el director en ese momento de Fundasal, el compañero Edín Martínez, y me dice: Gustavo, ¿qué te parece si impulsamos el cooperativismo de vivienda con la gente de los mesones? Le dije, bueno, me parece importante, sí. Y allí comenzamos a hablar con algunos mesones que se habían organizado. Bueno, para mí fue muy impactante ver en las condiciones, yo diría casi infrahumanas, que vivía muchísima gente. Sobre todo me impactaron los niños y las niñas, y más me impactó aún el régimen de los mesones. El régimen que les imponía para vivir el llamado mesonero, que era un bandido, una mafia inmobiliaria popular, digamos, que había en el centro histórico y que todavía pedía un alquiler por esas viviendas absolutamente insalubres y poco dignas. Pero bueno, allí tenía que vivir la gente, no había otro remedio. Y ahí comenzamos a conversar sobre las cooperativas de vivienda de ayuda mutua con algunos de los mesones. Me acuerdo del de San Vicente, me acuerdo del que después fue la cooperativa Covich, del Espino, en fin, varios mesones, y comenzamos a hacer una coordinadora de mesones para denunciar la situación habitacional y cómo estaba incluido allí el componente habitacional en El Salvador y cómo vivía la gente de los mesones. Y pronto prendió la semillita en unas compañeras y compañeros que gestan la primera cooperativa de vivienda llamada ACOVICH, Asociación Cooperativa de Vivienda del Centro Histórico de San Salvador. Ellos, algunos dirigentes, algunas compañeras dirigentes de ese grupo, vinieron hasta mi país, a Uruguay, a conocer la experiencia, se cargaron las pilas, dijeron: esto lo vamos a llevar, lo vamos a hacer nosotros en El Salvador. Y es así que se arma la primera cooperativa Covich. Pero el problema es que no teníamos tierra, no teníamos dinero, teníamos ganas nada más. Y bueno, allí Fundasal habla con la cooperación española, que estaba interesado en una calle, que creo que le decían calle Melancolía, igual que la de México, si mal no recuerdo. Y tenía una iglesia que había sido derrumbada por el terremoto, pero se construía. Sus paredes eran de lata, me acuerdo que me impactó también esa iglesia, y bueno, tenía un valor patrimonial muy importante. La cooperación española, preocupada por el patrimonio de esa ciudad, y allí los compañeros de Fundasal le plantean la posibilidad de que tenían una cooperativa de vivienda, que a ver si se podía
construir con dinero de la cooperación española, porque necesitábamos tener una experiencia piloto, algo que mostrar. Bueno, eso llevó muchas reuniones. La cooperación española decía, no, damos a una empresa, construye y le damos la vivienda a la gente. Y nosotros, junto a Fundasal y junto a los pobladores, decíamos, no, lo que queremos es que la gente se organiza y pueda construir el piloto del cooperativismo de vivienda. Nos faltaba la tierra y ahí aparece quien era la alcaldesa en ese momento del Salvador, que nos otorga la tierra para poder construir la primera parte de Acobich. El problema es que había que tirar abajo el mesón donde vivían en ese terreno y empezar la obra nueva. Y allí entonces Fundasal adquiere un terreno en el centro histórico y hacemos viviendas de emergencia para que la gente viviera allí y fuera a la obra a construir sin problemas. Y así se levanta la primera Acobich. La segunda Acobich se hará unas cuadras de allí con los montos de la cooperación española, que al final entendió la importancia de tener esa experiencia. Bueno, esto que yo lo cuento rápidamente, se podrán imaginar que tuvo un enorme esfuerzo de la gente. Y cuando, muy próximo a inaugurarse Acobich, que hicimos una gran fiesta, recuerdo, en las calles del centro histórico, ahí ya había varios otros grupos que, contagiados por esta energía que había colocado las compañeras y los compañeros de Acobich, querían ser también cooperativa. Y ahí empezamos a trabajar y ya nace la madre de todas las cooperativas. Nace la FESCOBAN, la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda. Y bueno, allí se encuentra otra cooperación, la cooperación alemana, que quiere dar una mano para los materiales de la construcción de la segunda experiencia piloto, que va a ser Acovivance, que hoy luce enhiesta en el centro histórico, una hermosa construcción que también llevan adelante los compañeros del mesón. Recuerdo la alegría del día de la inauguración, y ya en ese momento ya teníamos 2 cooperativas de vivienda, las 2 primeras cooperativas de vivienda del centro histórico construidas. Esto nos llevó entre 3 y 4 años de trabajo, asambleas, reuniones, hacer creer esto. Frenamos también paralelamente varios desalojos que querían generar los mesoneros cuando se dieron cuenta que la gente había empezado a abrir los ojos sobre esa infamia de los mesones. Y bueno, los años transcurrieron, la experiencia fue positiva, muy positiva diría yo, una extraordinaria convivencia en las 2 cooperativas y una vivienda digna y adecuada que recuerdo que muchas y muchos compañeros me decían, nunca soñamos poder tener una vivienda como esta. Bueno, así nació el modelo en el centro histórico, pero ¿y los otros grupos? ¿Qué pasaba con los otros grupos del centro histórico? Y allí se vieron elecciones en El Salvador, no recuerdo el año, en el que gana el FMLN en el gobierno por primera vez en la historia, pierde Arena, y en el Ministerio de Vivienda se nombra justamente al director de Fundasal. Edín Martínez queda como ministro de Vivienda del gobierno de El Salvador. Y allí Edín nos llama a FESCOBAN y a nosotros. Yo en ese momento, ustedes saben, yo trabajaba para el Centro Cooperativo Sueco, fuimos a hablar con Edín, y Edín nos dice, ¿puedo hablar con la cooperación italiana? La cooperación italiana está interesada en preservar también el patrimonio del centro histórico y le podemos ofrecer la posibilidad de que el componente habitacional se haga con cooperativas de vivienda. Bueno, nos pareció maravillosa la idea y rápidamente empezamos a generar reuniones con la cooperación italiana, sobre todo el ministerio y ya también FESCOBAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda. Hasta que al final se aprueba un monto muy importante para varios grupos cooperativos de la cooperación italiana. Pero el problema era a quién le daba el dinero la cooperación italiana. Bueno, el dinero solo se lo podía dar al gobierno, al Estado, mejor dicho, salvadoreño, estuviera el gobierno que estuviera. Si un gobierno, ese gobierno se iba y venía otro, en las futuras elecciones el dinero quedaba
bajo custodia del Estado salvadoreño. Pero lo que nosotros queríamos garantizar era que ese dinero no se fuera para otras cosas, que quedara para el modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua. Fue así que ahí hubo un trabajo extraordinario de incidencia política de las compañeras y los compañeros de FESCOBAN. Movilizaciones callejeras, marchas, concentraciones frente al ministerio. Y cuando sacan a Edín Martínez ponen al ministro Roberto Goches, que no me quiero olvidar de él también, el cual atiende a FESCOBAN y continúan las negociaciones con la cooperación italiana. Ahí el tema por momentos se trancaba. Ustedes saben que un préstamo de Estado a Estado no es fácil, tiene mucho papeleo, mucha burocracia, hasta que al final, y no menor, es la batalla que hay que dar para que el Parlamento Nacional aprobara recibir el dinero de la cooperación italiana y además que fuera para cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Recuerdo la alegría de la gente el día que el Parlamento, el Congreso Nacional aprobó esto. Y bueno, hoy van a inaugurar otra cooperativa. Y yo los felicito, pero los felicito además y les pido que nunca olviden una acumulación histórica que ustedes mismos han hecho. ¿Qué decimos por acumulación histórica? Llamamos a las reuniones, a las asambleas, a las marchas, a las movilizaciones. Las amarguras no son amargas, como dice el poeta Sabina. No son amargas cuando se trata de dar una lucha por algo tan importante para las familias de todas y todos como es la vivienda. Todo eso es una acumulación. Muchos actores, a los cuales hoy algunos ya no están. Otros siguen tomando esa bandera. Bueno, yo me alegro de que ya haya una política de Estado en El Salvador, producto del trabajo de ustedes, de tantas y tantas reuniones con la cooperación italiana, con los ministros, con los diputados. Hubo que hacer incidencia política uno por uno, cada uno de los diputados de los distintos partidos políticos, hasta lograr que eso se concretara. Y luego las obras que ustedes han concretado y ahora esta nueva inauguración. He tratado de resumir mucho. Esto está escrito también, en algún momento vamos a hacer un libro de esa historia, pero bueno, espero que sirva sobre todo para las futuras generaciones, porque uno, no por decir que todo lo anterior fue mejor, yo no estoy de acuerdo con eso. Cada generación tiene su momento, y tiene su momento positivo, y tiene aciertos y tiene errores, pero sí es bueno saber siempre de dónde venimos. Y venimos de acá, de estas 1000 charlas, 1000 ideas, 1000 sueños que gracias a la lucha de ustedes fueron concretados. Le mando un abrazo enorme. La memoria siempre importa si empuja la acción futura. Abrazo enorme.